En este momento no declaro ningún conflicto de interés con respecto solamente desde el punto de vista académico para la presentación de hoy. Y bueno, y esta es la idea que les traigo hoy. Así como Alejandro les explicaba hace un momento que existe el código ACB, la idea desde un tiempo para acá, los españoles son los que tienen mayor referencia con respecto a esto, es crear un código estatus convulsivo. Existe el código ACB, existe el código infarto agudo del miocardio, existe el código sepsis, pues creemos o implementemos en nuestro ambiente el código estatus convulsivo. Traigo algo de la experiencia norteamericana en grupos que vienen desarrollando el código estatus convulsivo. Los más reconocidos son desde el punto de vista de neuropediatría y desde cuidado intensivo pediátrico. Vemos cómo en estos dos ejemplos vienen ya implementando estrategias desde la llegada de urgencias hasta la llegada de la unidad de cuidado intensivo neurológico, la implementación del código estatus convulsivo. ¿Por qué es importante? Si vemos los números de este trabajo, en este trabajo vemos en las barras blancas, previo a la implementación del código estatus convulsivo, cómo se presenta la presentación de los estatus convulsivos y cómo posterior a la implementación disminuye la tasa de su presentación, pero además de eso es costo efectivo. Vemos también cómo el tiempo de estancia hospitalaria, no solamente desde urgencias, sino en cuidado intensivo, también posterior a la implementación, se ve que tiene un impacto importante en la presentación del código estatus convulsivo. Datos epidemiológicos, vemos como en la barra de la derecha, con el aumento de la edad o el cambio de la edad, hay mayor presentación de estatus convulsivos y estatus no convulsivos. Pero además de eso, dependiendo la etiología, vemos cómo aumenta también la mortalidad. Datos de Colombia, el estatus convulsivo en Colombia, según el último consenso del Colegio Colombiano de Neurología, tiene una incidencia de un 2 a un 50%. Es casi un símil de lo que es la presentación del SDRA o incluso de lo que es la sepsis. Entonces tiene una mortalidad bastante importante. Dependiendo la etiología, vemos como la anoxia y la hipoxia son los que llevan a mayor mortalidad en el código estatus convulsivo. Pero entonces ya entrando en materia, tenemos que dar una definición conceptual y una definición operacional. En lo que respecta a la definición conceptual, es toda condición que va a ocasionar una falla en los mecanismos de supresión para la presentación de crisis o descargas epilépticas y que se van a prolongar en un tiempo. Pero tenemos también una definición operacional, y la definición operacional ya vamos a hablar de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos que son todas estas crisis epilépticas que se presentan durante igual o mayor a 5 minutos, o incluso que haya 2 crisis en un intervalo en el cual no haya recuperación de la conciencia. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista de la unidad de cuidado intensivo, vamos a hablar de 2 escenarios. El escenario del tiempo 1 y el tiempo 2. Cuando hablamos del tiempo 1, estamos hablando de todo episodio convulsivo que no se detiene espontáneamente y que requiere de un manejo médico, ya sea general o especializado. Si hablamos de eventos tónico-clónicos, casi siempre se van a presentar en los primeros 5 minutos, pero cuando hablamos ya de un episodio focal, puede inclusive prolongarse hasta 10 minutos. Hasta 10 minutos va a ser nuestro tiempo 1. ¿Por qué es importante? En ese tiempo tenemos que yugular la crisis. Ya cuando hablamos del tiempo 2 es cuando se perpetúa en el tiempo esta crisis y no logramos yugularla. En este caso, cuando hablamos de episodios tónico-clónicos, se puede presentar hasta por 30 minutos y cuando son focales, como por ejemplo mioclonías, pueden ser incluso hasta de 60 minutos. El tratamiento aquí va a ser tratamiento antiepiléptico dirigido. Pero vienen los 2 escenarios en donde, digamos, nosotros como especialistas en cuidado intensivo o los que se encuentran bajo la valoración de un paciente críticamente enfermo, son el escenario más oscuro al que nos vamos a enfrentar. Y es el paciente que está en un estatus refractario o en un estatus súper refractario.
El estatus refractario se presenta hasta en un 43% de los estatus convulsivos y va a ser aquella actividad continua que no va a ser lograda controlarse por medicamentos de primera y segunda línea. Y cuando hablamos del estatus superrefractario, vemos cómo se va a continuar incluso hasta igual o mayor por 24 horas y su presentación es hasta un 15% de los estatus convulsivos. También hay que hablar de ciertos escenarios en donde el estatus convulsivo va a ser el primer síntoma de un paciente sano, sin antecedentes y que se presente además con fiebre. Estamos hablando de NORS o de FIRES. El FIRES se presenta, es mucho más común en la comunidad pediátrica, pero no está exento de edad, se puede presentar en un adulto. Entonces, si a la llegada tenemos un paciente con un estatus epiléptico, alteración de la conciencia, episodio febril y sin antecedentes importantes, debemos pensar de que puede haber una infección encefálica y que sea la que esté provocando el estatus convulsivo. Ya cuando hablamos de la clasificación, en lo que respecta a la clasificación desde el paciente críticamente enfermo, el estatus convulsivo lo vamos a dividir dos. Un paciente que presenta un estatus convulsivo con fenómenos motores o un paciente que va a presentar un estatus no convulsivo o sin fenómenos motores. Es una amplia gama de los pacientes con estatus convulsivos con fenómenos motores. Vamos a encontrar mioclonías, tónico-clónicos, focal motor o inclusive tónico simple o hiperkinético. Y cuando hablamos del paciente que tiene un estatus no convulsivo, van a ser dos escenarios: el paciente que se presenta en un estado de coma o el paciente que está en un estado vigil. En esta figura de Peter Paul Rubens, la transfiguración de Cristo, encontramos en un apartado de esta imagen un episodio de un estatus epiléptico. ¿Qué tiene de importante esta revisión sistemática del doctor Trinca? El doctor Trinca es un referente mundial en lo que respecta a estatus epiléptico, es uno de los que más ha descrito acerca de estatus epiléptico y hace esta revisión sistemática en el Continuum el año pasado, y él lo que nos quiere mostrar es, dependiendo del autor o dependiendo la publicación, qué porcentaje de estatus epiléptico se presenta dependiendo la etiología. Cuando hablamos de la etiología puede ser pacientes que tienen historia de epilepsia, pacientes que tienen un estado agudo sintomático. ¿Qué es agudo sintomático? El paciente que se presenta con un evento cerebrovascular agudo, el paciente que se presenta con una encefalitis o con una NOTS aguda que le va a provocar el estatus epiléptico. El paciente con un episodio remoto sintomático. Remotos sintomáticos son todos estos pacientes que quedan con episodios convulsivos posterior a un trauma craneoencefálico, posterior a recepción de un tumor ocupante de espacio o posterior a un evento cerebrovascular. Cuando hablamos del paciente con un estatus progresivo, es todo paciente que tiene lesiones ocupantes de espacio encefálicas o tumores y que van a provocar estatus convulsivo. Y ahí en adelante vamos a encontrar el estatus criptogénico, el estatus por presencia de alteraciones electroclínicas y demás. Pero veamos que aquí lo importante de esta revisión sistemática es que la gran mayoría de los pacientes van a ser aquellos que ya tienen historia de tratamiento o de estatus o de epilepsia. Bueno, esta es la idea que yo les traigo, la idea es que pienso venderles. Esto es un trabajo que se hizo en el Departamento de Emergencias, una publicación en un hospital español, y ellos ¿qué vienen implementando? Vienen implementando algo que se llama código crisis o código estatus convulsivo. Tienen unos criterios de inclusión y es todo paciente que tenga un estatus convulsivo que sea focal o generalizado, que tenga un probable estatus convulsivo o no convulsivo, ya sea comatoso o vigil, y que además de eso tenga crisis de alto riesgo. ¿A qué pacientes vamos a excluir? Aquellos pacientes que ya tengan una enfermedad terminal, que tengan un ranking score muy alto o que de pronto tengan un Bartel bastante disminuido. ¿Y cuál es el procedimiento? Ellos vienen utilizando una estrategia prehospitalaria en donde un grupo de paramédicos
recibe al paciente, se comunica con el centro de mayor complejidad neurológica que le garantice tanto tratamiento, diagnóstico y la presencia de un grupo especializado sobre estatus convulsivo. ¿Qué vamos a hacer? Al momento de la llegada al servicio de urgencias, lo primero que van a hacer es una valoración ABCD sobre apertura de la vía aérea, circulación y demás. Verificar el estado de Glasgow, toma de laboratorios y de ahí comenzar a definir si requiere o no la toma de imágenes. Pero al momento de la llegada al servicio, ya sea de urgencias o al servicio de cuidado intensivo, ¿qué es lo que buscamos? Primero, diagnosticar si estamos frente a un estatus epiléptico. La clasificación o el score de Adam lo que busca es eso, saber si estamos o no. ¿De qué depende? Depende de 4 parámetros. Si hay un lenguaje anormal, si hay desviación ocular, automatismo o el número de crisis. ¿Cuál es el problema de la escala de Adam? Su alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Con una baja especificidad. Quiere decir que con un solo puntaje ya podríamos estar pensando en estatus epiléptico. Pero, ¿qué tantas noxas o qué tantas patologías pueden provocar todo esto? Entonces, la baja especificidad es el problema que tiene el ADAM. Ya una vez que tengamos la sospecha o el diagnóstico de estatus epiléptico, necesitamos saber qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de mortalidad. Esto es con la escala modificada de STESS. Cualquier puntaje por encima de 4 aumenta el riesgo de mortalidad y los parámetros van a ser el nivel de conciencia, el tipo de crisis, la edad y si hay o no historias previas de episodios convulsivos. Y por último, esta escala que poco utilizamos en cuidado intensivo, se utiliza más desde el punto de vista de las salas de hospitalización y es todo paciente que el grupo de neurología da egreso a casa. Y lo que busca es saber qué tanto riesgo tiene de recurrencia o de reingreso a la institución después de un estatus epiléptico. Ya entramos acá en materia en lo que tiene que ver con qué hacemos con nuestro paciente cuando está en nuestro servicio con un estatus epiléptico. Esta es la famosa escalera de tratamiento del paciente en estatus epiléptico. ¿Cuál es lo primero que vamos a hacer? Medidas generales, como en cualquier paciente críticamente enfermo. Pero después de eso vamos a tener 3 líneas de tratamiento. La primera línea de tratamiento va a ser el uso o no, o la yugulación de la crisis. Más adelante les voy a mostrar unas tablas en donde le damos un nivel de evidencia o de certeza a diferentes tipos de medicamentos. Las benzodiazepinas vienen siendo nuestra arma de elección en esta primera línea. La segunda línea va a ser tratamiento de la crisis dirigida, ya sea, en este caso el ejemplo sería levetiracetam o ácido valproico según este grupo español y puede ser también lacosamida o incluso medicamentos de nueva línea como brivaracetam. Y por último, tenemos la presencia o no, la inducción de coma o mediante uso de anestésicos, ketamina, propofol, incluso las mismas benzodiazepinas. El último consenso colombiano de neurología, que fue publicado en el año 2019, tiene este algoritmo en lo que respecta a estatus convulsivo. Más allá de las medidas generales que ya les vine explicando, ellos lo dividen en 3 tiempos. Los primeros 5 minutos, después de 5 a 20 minutos y por último los 40 a 60 minutos. Así como decía Alejandro, el cerebro pues es tiempo, el tiempo es cerebro. Necesitamos en ese punto comenzar a tomar conductas claves para yugular la crisis. Los primeros 5 minutos con el uso de benzodiazepinas, con cualquiera de las que tiene presentación en Colombia, podemos yugular la crisis. Los siguientes 20 minutos, control de crisis. Y por último, los tratamientos anestésicos para inducir el coma en caso de que se pase más allá de los 20 minutos. Importante esta gráfica es considerar la monitorización videoelectroencefalográfica, porque más adelante les voy a hablar acerca del fenómeno de brote-supresión o la estrategia de brote-supresión, en donde buscamos, mediante monitorización continua, llevar a control del estatus epiléptico de manera medicamentosa. Y por último, no olvidarnos de que existen también condiciones autoinmunes que pueden provocar también estatus epiléptico. Esta es una tabla un poco densa. Yo creo que
Gracias. Yo creo que más que ponerme a explicarle la tabla, lo importante de esta tabla es el nivel de evidencia que tiene cada medicamento. Ahí tienen la referencia en caso de que deseen ampliar más la información, pero digamos que desde el punto de vista del nivel de evidencia, la primera línea de tratamiento del medicamento que tiene mejor evidencia es el diazepam. ¿Por qué? En este caso porque su presentación endovenosa y lo rápido de su acción puede ayudar a yugular la crisis. En lo que respecta a la segunda línea, el medicamento que tiene mayor evidencia en el control de las crisis sigue siendo la fenitoína. Realmente, aunque en esta publicación el autor no nos da un comentario claro de por qué su nivel de evidencia, otros autores sí han comentado de que es un medicamento de amplio uso, fácil de utilizar y que se puede encontrar en cualquier nivel de atención. Pero vemos que no es despreciable también el ácido valproico y el levetiracetam. Como medicamento especial, y aunque su evidencia viene apenas en aumento, está el brivaracetam. El brivaracetam tiene la ventaja que, al igual que el levetiracetam, digamos que a modo de comentario, de publicidad, es muy fácil de titular. El levetiracetam, sus dosis pueden ser 1 gramo cada 8 horas o 1000 miligramos cada 8 horas. El brivaracetam, la dosis va a ser simplemente anulando uno de los ceros, 100 miligramos cada 8 horas. Tiene presentación endovenosa, tiene presentación subcutánea también, se puede utilizar y viene ahorita en aumento en su nivel de evidencia. Y por último, con respecto a los medicamentos que tienen nivel de evidencia con respecto a anestésicos, siguen siendo las benzodiazepinas, el midazolam, nuestra arma de elección. Pero vemos que la ketamina, propofol, incluso el tiopental, tienen también participación. Esto es lo que les hablaba acerca del fenómeno de brote supresión que buscamos. Todo paciente con estatus convulsivos, idealmente, en la unidad de cuidado intensivo, debemos hacer una monitorización continua. ¿Qué buscamos? Las flechas negras nos van a mostrar un episodio de brote y las flechas rojas los episodios de supresión. Lo que buscamos es, con el medicamento anticonvulsivante y con los medicamentos anestésicos, llevar a nuestro paciente poco a poco a episodios de supresión, más que de brote. Tiene una efectividad del 50% en estatus epiléptico cuando se utiliza entre las primeras 24 a 48 horas y tiene un nivel de evidencia bastante aceptable porque impacta en el tiempo de duración de ventilación mecánica y de estancia hospitalaria. ¿En qué paciente vamos a pensar en videotelemetría o valoración continua videoelectroencefalográfica? Todo paciente que tenga un estatus epiléptico mayor de 1 hora, pacientes que tengan un estatus epiléptico refractario y suprarrefractario, aquellos pacientes que tengan necesidad de llevarse a fenómenos de brote de supresión, incluso aquellos pacientes que tienen persistencia de la crisis. A medida, o digamos, ¿qué tanto tiempo vamos a colocar nuestra monitorización? Depende. A mayor tiempo que coloquemos la monitorización, más va a aumentar la sensibilidad. Y vemos que con una monitorización incluso mayor de 48 horas, la sensibilidad llega casi a un 96%. Y el monitoreo preferiblemente debe ser interpretado por un experto de manera continua. Estos son los porcentajes de aparición de estatus convulsivo en la unidad de cuidado intensivo. Vemos cómo, dependiendo si nuestro paciente está en un estatus convulsivo, ya sea en coma o en estado vigil, cómo vamos a solicitar nuestra videotelemetría. Si está en un estado vigil, preferiblemente 24 horas, pero si estamos en un estado de coma, van a ser idealmente 48 horas. No nos olvidemos de las imágenes. ¿Qué pacientes tienen indicación de realización de imágenes? Estatus epilépticos refractarios y suprarrefractarios, pacientes que tengan antecedentes de lesiones ocupantes de espacios o sospechas de accidente cerebrovascular. Importante que tengan estas resonancias, difusión y flare, como las imágenes en las que vamos a buscar. La dieta cetogénica, aquí no me voy a quedar mucho, pero también es una de las estrategias que se viene utilizando, sobre todo en pacientes ya que se han recuperado del estatus epiléptico. Y digamos que esto es ya como para finalizar. Aquí les muestro cómo
como un resumen de todo lo que les he dicho, cómo dependiendo del tiempo vamos a utilizar cada una de las estrategias. Hay grupos en particulares que ya tienen conformado su grupo de estatus epiléptico o código estatus epiléptico y vemos cómo en la línea del tiempo van tanto participando grupo paramédico, grupo de urgenciólogos o especialistas en urgencias, grupos de intensivistas y de especialistas en epilepsia. Este es un checklist precisamente de este grupo, en donde no me voy a detener, pero quiero mostrarles que protocolos bien conformados, grupos bien conformados, ya tienen checklists armados. Y la invitación final, como para finalizar, es el último consenso fue en el 2019 del Colegio Colombiano de Neurología. La invitación es que en eventos como estos creemos productos. Vemos también cómo el grupo antioqueño en el Instituto Neurológico de Antioquia también tiene conformado su grupo de código estatus convulsivo y viene implementando, aunque su guía es un poco, digamos que ya no se ha venido actualizando. La invitación es que en escenarios como este comencemos a actualizar dichas guías. Muchas gracias, invitados a Medellín en cualquier momento y muchísimas gracias por la invitación.